El judaísmo es en el hogar. ¿Y quién es el personaje, el sacerdote principal dentro del judaísmo? Es la mujer. Entonces, uno trata de mantener completamente, con un esfuerzo muy grande, que el judaísmo se continúe a través de una pareja judía que se forma en un hogar judío. Después voy a dejar la tercera de las fotos cotidianas que te estoy trayendo para preguntarte una opinión, porque quiero no perderme una pregunta personal. ¿En qué momento te sentís más cerca de Dios? Ayudando al otro, haciendo al otro feliz, haciendo que cada uno encuentre su esencia es buena. Y cada uno encuentre su esencia, esto me hace muy feliz, me hace muy conectado con Dios. Fíjate en la historia, hubo dos momentos muy críticos en la historia de la humanidad. El primer momento fue en el diluvio, el otro momento fue en la Torre de Babel, donde todas las naciones se reunieron para pelear contra Dios. Era una gran torre y pensaba que Dios ya está en el cielo, se iban a reunir para pelear contra Dios. ¿Qué pasó en la generación del diluvio? Hubo robo, hubo promiscuidad, violaciones, etc. ¿Cuál fue la diferencia de la actuación de Dios en una generación y otra? En el diluvio hubo destrucción y acá hubo simplemente un cambio de los idiomas y las naciones se dispersaron. O sea, cuando la gente se peleó entre sí, hubo destrucción. Cuando la gente se ayudó, aunque era para pelear contra Dios, no hubo destrucción, hubo simplemente separación. Entonces uno ve la importancia de ayudar al prójimo, aun cuando el prójimo no te pida, y aun cuando no ves la gran necesidad del otro. Si tenés algo para transmitir, porque vos viniste al mundo y Dios no juega figuritas repetidas, entonces tenés una misión importante. Entonces podés compartir tu bien con la otra persona. ¿Por qué decís que Dios no juega las figuritas repetidas? Porque ningún ser humano está de más, ningún ser humano está como repetido y directamente cada uno tiene una misión que nadie más en el mundo puede hacerlo. Y esta misión uno tiene que descubrir cuál es, y una de las misiones principales es, en este rompecabezas magnífico que Dios hace, hacer tu misión, que es iluminar tu entorno. Y iluminar tu entorno quiere decir mostrar al otro que el mundo no es una selva y que hay una misión más elevada. Un médico, un profesional que es un protagonista activo del Opus Dei en Buenos Aires, me contaba el otro día, a propósito de esta duda que yo te venía amenazando con plantearte, me contaba el otro día que hay cartas de curas que trabajan en el África jodido, en el África complicado, hablar de los chicos que mueren de hambre, de HIV, cartas donde claramente dudan de Dios. Curas que dicen, bueno... Por el hecho de sufrimiento. Claro, no logran terminar de explicar el sufrimiento. Te comentaba antes del aire, lo publicó Noticias, fue tapa de Time. Cartas de la Madre Teresa de Calcuta, también, por lo menos enojada con Dios, sino dudando, ¿cómo Dios permite esto? ¿Qué respuesta crees que el judaísmo tiene para dar a ese dolor? O sea, si es todopoderoso Dios, ¿cómo se come África entero? No es un choque acá en la esquina, se come el Chaco, hay desnutrición acá. ¿Por qué Dios, por qué te enojas con Dios? ¿Crees que tiene que ver con eso? Nosotros de alguna manera no somos representantes de Dios, no tenemos que contestar a Dios porque sabemos que Dios existe, no es que si nosotros creemos más o creemos menos, o si contestamos más o menos, Dios va a dejar de existir más o menos. Así que no sé por qué la gente cuando me ve y de alguna manera quiere hacer una pregunta, una de las primeras preguntas que es, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? O sea, si uno no cree en Dios, ¿en qué cree? Cree en la humanidad, cree en el hombre, en la tecnología, en su capacidad. Y por lo tanto, el mundo se vuelve una jungla, porque cada uno cree que lo que él hace, esto es lo bueno. Si uno iba a preguntar a un nazi, por ejemplo, ¿lo que hiciste está mal? Iba a decir que de ninguna manera, esto yo hice porque quería hacer una sociedad mejor y por lo tanto yo hice este bien, que resultaba matar 6 millones o millones de otras personas en el mundo. Pero la pregunta que te hace todo el mundo no es mala, ¿y dónde estaba Dios? Pero la pregunta es, si no está Dios, ¿quién es quien manda en el mundo? ¿El hombre? ¿Cuál es el punto de referencia para que uno pueda tomar para elegir un camino de vida? O sea, esta es la primera pregunta que yo haría. Pero es un Dios que figura, casi te diría, como un cartel al costado del camino, como una referencia, no como algo
omnipresente, al contrario, un cartel todopoderoso, que te marque el camino. Un cartel que te marque el camino. pero que no actúa. Volviendo a la pregunta, simplemente quería como poner, también otros preguntaron, ¿dónde estaba Dios en las escuelas en Estados Unidos con tanta matanza que ocurre ahí? Y dice, la verdad es que Dios no lo dejaron entrar a la escuela en Estados Unidos, en las facultades, porque no se habla de Dios, no se habla de un ojo que ve y un oído que escucha, no se habla que uno tiene que rendir cuentas, excepto para el hombre es el todopoderoso, entonces no se deja entrar Dios realmente en la vida nuestra. Pero volviendo a la pregunta en su esencia más profunda, cualquier niño sabe que cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de alguien que es más inteligente que nosotros, que es simplemente alguien más capaz que nosotros. La visión de Dios y la inteligencia de Dios es infinitamente distinta que la de nosotros. Si podemos agarrar, por ejemplo, el asunto de la distancia de los números, el 0 y al 1, y el 1 al 1 millón, ¿cuál es más distante uno del otro? Bueno, el 0 como nada, por ejemplo. El 0 como nada y el 1 son muy distantes, porque algo es nada y algo es 1. No es matemática que 0 es 1, más en el comercio. 0 es nada y 1 es algo, y por lo tanto hay una distancia infinita. El 1 millón y 1 son comparados. Un niño que quiere tomar un helado con el padre, por ejemplo, ve que el niño está resfriado y no puede tomar el helado, un día va a entender esto. Pero nosotros no es que si quedamos en el mundo 1000 años vamos a entender algo igual a Dios. La visión de Dios es distinta, por lo tanto el bien de Él no es un bien que nosotros siempre entendemos. No obstante, el hecho de que existe noticias, y la mayor parte de las noticias habla de algo malo que existe en el mundo, continúa siendo que lo malo es novedoso. Si hubiera la noticia que una persona hizo un bien, quiere decir que el bien es novedoso. Aún después que Dios hace todo lo que nosotros no entendemos, aún así hay más bien que mal en todo el mundo. Todavía no te pregunté, por la circuncisión. ¿Por qué vamos por el 5000 y pico? Y tengo un par de preguntas sobre madres judías que me interesan, casi te diría que personalmente. Después del corte, terminamos el reportaje a Shlomo Levi, rabino, que nos cuenta un poco sobre el Año Nuevo judío que se celebra mañana.